Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros, bienvenidos a la presente emisión del programa En la Polémica. La Constitución de la República del Ecuador, que se encuentra en vigencia, fue construida, fue elaborada en una tarea nacional que convocó a los más diversos sectores de la población. En Montecristi, la Asamblea Nacional Constituyente fue la encargada de su redacción. Luego fue ratificada en una consulta popular y los ecuatorianos resolvieron confirmar su vigencia. Después de 8 años de su revalidación, se emprendió desde los sectores oficiales en una ofensiva, en una campaña, digamos así, de cambios o reformas. Esto para atender las reglas constitucionales, se buscó un espacio, una fórmula, y se acordó utilizar el sendero, el camino de la enmienda. Fueron 16 enmiendas las que finalmente estuvieron calificadas por la Corte Constitucional y que requieren de un tratamiento específico. Sin duda, el punto más controversial tiene que ver con la reelección indefinida. Sin embargo, hay otros aspectos, hay otros temas que conciernen, por ejemplo, a la comunicación, a las Fuerzas Armadas, a la Contraloría, a los gobiernos locales, en fin, que también son polémicos, que también son controversiales. Lo sorprendente es que en el desarrollo de la discusión, definición y aprobación de estas enmiendas, que han tenido un camino ya trazado, como hemos señalado, se incluye una transitoria sobre la reelección indefinida. La propuesta en cuestión ha surgido desde el propio presidente de la República. No es fácil entender entonces que en vísperas de una decisión de esta trascendencia se haya planteado, se haya señalado esta transitoria que provoca sin duda una serie de controversias, de enfrentamientos y de discusiones en el ámbito político. Esto es lo que vamos a tratar entonces en el transcurso de este programa y para ello doy la más cordial bienvenida a las siguientes panelistas que están con nosotros. Está aquí Soledad Buendía, ella es asambleísta de Alianza País. También nos acompaña María Paula Romo. Ella fue asambleísta constituyente y es militante de Ruptura de los 25. Agradezco la presencia de Patricio Zambrano. Él es el actual presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Es también parlamentario andino. Y agradezco la presencia de Luis Fernando Torres. Él es integrante, miembro de la Asamblea Nacional y es miembro de esta alianza que hay entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Cambio. Gracias entonces a quienes están ahora mismo con nosotros, gracias a quienes nos siguen por la televisión y dejo expresa constancia que lo que se manifieste, lo que se diga en este programa es de exclusiva responsabilidad de nuestros panelistas. Doctor Torres, voy a empezar con usted, si es tan amable, para pedirle un poco la apreciación que usted tiene y nos permita adelantar con el programa. ¿Cuál es la situación de las enmiendas? Adelante, le escuchamos. Hemos llegado a un punto en que el debate gira fundamentalmente sobre la legitimidad de las enmiendas. Personalmente estimo que una vez aprobadas las enmiendas, la legitimidad será puesta en cuestión, en duda, porque no se han observado todos los procedimientos, porque en la práctica se va a cometer un fraude constitucional. Con la ayuda de la Corte Constitucional, esta Corte reverente al poder de turno, la Asamblea va a aprobar como enmiendas las que son reformas, sin contar, en el caso de algunas, no de todas las enmiendas, con la voluntad del pueblo ecuatoriano. Por ello entonces, la legitimidad de las enmiendas es el tema de fondo, más allá de un debate jurídico o de enmienda por enmienda. ¿Por qué? Porque usted cree que entonces esta transitoria que ha sido propuesta por el presidente tiene que ir a conocimiento de la Corte Constitucional. La Asamblea no puede modificar textos, tampoco puede incorporar textos que no fueron materia del dictamen de la Corte Constitucional ni objeto del primer debate. La transitoria, que va a ser incorporada por los asambleístas del oficialismo y que fue anunciada por el presidente de la República, jurídicamente no podría incorporarse como quieren incorporarla. De allí entonces... ¿Por qué no podría ser? Porque no fue materia del primer debate, no fue objeto del dictamen de la Corte Constitucional. Muchos dicen, pero si es una transitoria, que simplemente expliquen el tiempo
tiempo cómo se aplica la norma sustancial, pero no es una transitoria común y corriente como las que normalmente constan en las leyes. De ahí entonces que hay una seria dificultad para hacer cambios a los textos, para incorporar la transitoria, y por consiguiente el debate, repito una vez más, gira sobre la legitimidad de las enmiendas constitucionales. Doctora, ¿usted cree que la Corte Constitucional en un momento dado podría observar una decisión de la Asamblea Nacional respecto a esta incorporación, a esta inclusión de la transitoria? Gracias también. Y Sí. gracias por la invitación. Saludos a mis colegas de panel. Bueno, esta Corte Constitucional no va a observar nada que no sea un pedido expreso del régimen, ¿no es cierto? Pero en estricto derecho, efectivamente, luego de una reforma, se puede hacer una revisión del trámite. No se puede revisar el contenido porque del contenido la Corte se pronuncia antes del procedimiento, por eso hace un dictamen. Pero la Corte sí se puede pronunciar, suponiendo que tuviéramos una Corte Constitucional que haga su trabajo, la Corte podría, por supuesto, pronunciarse sobre el procedimiento y una enmienda o una reforma constitucional podría ser inconstitucional de forma. Pero yo agrego algo más, Andrés, y es que imaginémonos la puerta que esto abre. Por ejemplo, una próxima reforma o una próxima enmienda de la Constitución, la Asamblea está autorizada a tratar un determinado tema y dice, vamos a incluir una pequeña transitoria. En esta transitoria vamos a prolongar o vamos a extender el plazo de un órgano de control, o en esta transitoria vamos a hacer un cambio en los periodos que dura una corte. Es que además ya tenemos esto en la historia del país, cómo a través de unas transitorias se han permitido, se han hecho excepciones, se han hecho paréntesis, pero yo quisiera ir un poco más allá. María Paula, una consultita adicional respecto al procedimiento, digamos así. El fallo, la sentencia, como el dictamen de la Corte Constitucional es vinculante, como llaman. ¿Se puede cambiar algo? ¿La Asamblea está facultado para modificar algo, para poner una palabra más, en fin? ¿o no? No, la Asamblea no puede equivocarse. La Asamblea no está haciendo una nueva Constitución. Por eso, precisamente, es que tiene unos mecanismos tan rígidos de reforma a la Constitución. Y la Corte le dice a la Asamblea, usted puede aprobar o negar. Y le da un año, no para que diga qué textos va a cambiar y cómo va a hacer unas nuevas transitorias. Le da un año para asegurar que se tome el tiempo suficiente la Asamblea para discutir a profundidad, para que el país discuta, para que las fuerzas se equilibren, para que no sean las pasiones de determinado momento político las que reformen la Constitución. Y yo creo que este anuncio de la transitoria cambia en muy poco el tema de fondo de la sustitución que se está haciendo de la Constitución de Montecristi. Es que lo único que hace es aplazar una determinada candidatura, pero en algunas cosas es idéntica a la reforma. La reforma sigue siendo una reforma de la Constitución para darle más poder al poder, y la reforma se sigue haciendo. La reforma o la transitoria se sigue haciendo según los intereses, según la estrategia, según el pedido del presidente de la República. Es que hemos pasado... se posterga. Sí, y además hemos pasado en 2 años, fíjese usted, este es mi último periodo y sería terrible que alguien reforme la Constitución para su conveniencia. Palabras textuales del presidente de la República. Y luego pasamos, todo estos 2 años, y luego pasamos a, me voy a tener que sacrificar, es gravísimo, pero voy a tener que sacrificar porque hay que mantener el proceso. Y ahora, de pronto, en una declaración de demócratas éticos, entonces 2 días antes de la votación, 1 año de diálogos ciudadanos, 1 año diciendo voy a irme a cada ciudad a conversar con mis colegas, con los afines y todo, pero 1 año montando este espectáculo y diciendo vamos a consultar con los ciudadanos. El último día, porque es así, a 2 días, a 3 días de la votación, el presidente dice, le voy a pedir, me encanta además el eufemismo con que el presidente le pidiera a la Asamblea, y la Asamblea dice, y yo le voy a aceptar el pedido, vamos a respaldar la decisión del presidente. No dicen, vamos a recoger lo que en 1 año hemos oído de los ciudadanos, vamos a recoger lo que el 60% de la población dicen de las encuestas. No, estaban convencidos hasta la semana pasada que esto había que hacer, que ampliaba los derechos, que era lo más correcto, o sea, hasta 1 semana. Y hace 2 días esto es correcto y ahora el presidente nos da una lección de ética. Entonces hasta la semana pasada nos estaban dando una lección antiética, pero de pronto esta es una lección de ética. No, esto responde a una estrategia específica y lo que van a hacer es reformar la Constitución para una estrategia política específica. Gracias. Bueno, un saludo a las personas que nos acompañan en este panel. Bueno, puntualizar algunos temas. Esta enmienda constitucional es una enmienda que se ha llevado siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución. Cuando el pueblo ecuatoriano votó esta Constitución, cuando los constitucionalistas la aprobaron y la llevaron a esa votación del pueblo ecuatoriano, pues justamente aprobaron todos los artículos y aprobaron el procedimiento para los cambios constitucionales. Procedimiento que se ha seguido, contrariamente a lo que manifiesta el asambleísta Torres. Hemos seguido
plan que está establecido en la Constitución, y en el 443 lo define, que es la Corte Constitucional. Este dictamen de la Corte Constitucional es vinculante para los asambleístas, y tanto los asambleístas de oposición como los de Alianza País hemos participado en este proceso, que es legal, que es constitucional y que obviamente es legítimo. La misma participación del asambleísta Torres en la comisión especializada legitima este proceso, que lo estamos haciendo de cara a un cambio histórico en el país. Esto por un lado. Por otro lado, es importante señalar que aquí no hay ningún tipo de fraude constitucional. Los asambleístas, del artículo 120 de la Constitución nos faculta hacer un cambio constitucional. Tenemos el poder constituyente derivado y por lo tanto podemos evidentemente hacer estos cambios, estamos facultados por ello, y parecería que la Constitución no lo permitiría y que aquí deberíamos ir a consulta popular. Para nada, estos procesos están establecidos por el pueblo ecuatoriano en esas urnas en las cuales votó. Ahora, Creemos claro, que es este importante. tema que usted refiere casi ya es un asunto pasado. Ahora el elemento nuevo que incorpora debate es el tema de la transitoria. El tema de la transitoria en materia legislativa no está afectando el fondo de este dictamen de la Corte Constitucional, porque lo que estaba estableciendo es una temporalidad, como la misma Constitución de la República tiene 444 artículos y un régimen de transición. Este régimen de transición en el ámbito jurídico ecuatoriano permite justamente trasladar de una norma a otra. Ahora, ¿la temporalidad no es un tema de fondo? La temporalidad no es un tema de fondo, no afecta el fondo del dictamen. Lo que establece el mismo texto que nosotros remitimos a la Corte Constitucional ya señalaba la temporalidad de la aprobación. Lo que estamos haciendo es incorporando que la fecha para esta temporalidad sería el 24 de mayo de 2017, con relación a la aplicabilidad del artículo 114 y 144. Ok, Patricio, por favor. Bueno, primero que nada, un saludo a todos. Y Andrés, hay cosas que he escuchado que me parecen muy buenas. La primera es que ya no se habla de la legalidad. No se discute la legalidad de lo que se está procediendo en la Asamblea Nacional. Vamos hacia la legitimidad. ¿Qué es legítimo o no? Eso es una apreciación muy personal. Ya es otra cosa, claro. Es otra cosa completamente distinta. Por otro lado, ya estamos hablando de la posibilidad de la candidatura del presidente. Ya no estamos hablando que la reelección indefinida impone al presidente nuevamente, como siempre se lo dijo ante la ciudadanía, como siempre se lo expresó. Ahora ya decimos que el presidente volverá a ser candidato un tiempo después. La Corte Constitucional, por supuesto, que tiene que hacer el control constitucional posterior. Una vez que se aprueben o se desaprueben las enmiendas se aprueban las y tiene que enmiendas. regresar a la Corte Constitucional para que tiene se haga el control constitucional, mi querido. ¿Y usted cree que les puede echar abajo? Yo creo que la Corte emitirá un criterio y en el momento que emite ese criterio nosotros podemos pronunciarnos, pero yo no sé si usted puede decir que no lo va a echar abajo, pero yo tampoco, por eso mismo le digo a Andrés, nosotros creemos que la Corte Constitucional deberá pronunciarse ese momento. Pero esto, ahí es donde dicen que podría estar la trampa. Dicen, vamos a ver qué es lo que sucede en ese momento, pero no somos nosotros ni magos, ni vamos a ver el futuro. No vamos a predecir el futuro de lo que va a suceder. Pero bueno, eso es lo importante, que ya se están dando temas en los cuales encuadramos a las cosas que hace 1 año y medio propuso el Partido Socialista. Quien propuso Ustedes fueron, claro. la reelección indefinida fue el Partido Socialista, porque nosotros veíamos primero que el líder nato de este proceso de cambio, del cual el Partido Socialista es partícipe, es el presidente de la República. Nosotros, el Congreso Nacional del Partido, definió que apoyaríamos a la reelección del presidente en el 2017. Ese líder nato, como ocurriría con esta aprobación. Estamos en este momento, justamente a eso voy, Andrés. Estamos en este momento con la propuesta hecha por los asambleístas y desde el gobierno central, por el presidente de la República, de agregar una transitoria a estas reformas, estas enmiendas constitucionales que se están haciendo, y a partir de ese momento se puede decir que corren a partir de una fecha específica, es decir, desde el 2017. Ahora, si se aprobaba en este momento, corrían desde este momento. Lo que se está haciendo es solo cambiando la temporalidad de la reforma constitucional. Simplemente para pensar, pongamos el caso, el escenario de que en el 2017 gane un candidato de la derecha. Yo creo que el nombre de Guillermo Lazo para ponerlo ese ejemplo, ¿no es cierto? Andrés, te soy ¿Usted franco. va a seguir pensando igual cuando Andrés, haya la reelección para primero, presidente? mi querido Andrés, yo creo que el pueblo ecuatoriano es un pueblo sabio y que nunca permitirá que un banquero sea presidente.
Entonces yo no tengo esa opción en mi cabeza de que pueda ser o no el señor. Yo creo que usted pensaría que puede ser reelecto igual. Yo tampoco creo que el señor Bucaram tenga la posibilidad de venir al Ecuador a presentarse como candidato. Pero bueno, Andrés, fuera de eso. Sí, o sea, Jaime Nebot, a ver. ¿Quién es Jaime Nebot? Mi querido Andrés, yo lo que voy a decirles, el Congreso Nacional... La reelección de Jaime Nebot indefinidamente también. Por eso se les permite a los alcaldes reelegirse, mi querido Andrés. ¿Y si eso no topa los gana el 2017? No, yo estoy diciendo que si el artículo, las reformas constitucionales son aprobadas, se aplican desde el 2017, ¿no es cierto? Entonces, señor Nebot, si quiere presentarse nuevamente a la alcaldía de Guayaquil, puede hacerlo, eso lo sabe Luis Fernando. Él puede presentarse las veces que quiera a la presidencia de la República, pero ¿a qué voy nosotros? Nosotros como Congreso determinamos y definimos que apoyaríamos al presidente Correa. Y en el mismo Congreso se definió que podríamos sacar candidatos propios del caso el que el presidente Correa no vaya. Todo eso está nuevamente en el escenario nuestro. A ver, María Paula, un poco lo que han dicho sus compañeros de panel. A ver, yo quiero empezar insistiendo en que la reforma de la Constitución sigue siendo igual de grave. La reelección indefinida, se está abriendo la puerta a la reelección indefinida. Una de las grandes banderas de la constituyente de Montecristi era evitar estas consolidaciones, esto de perpetuarse en el poder. Yo quisiera preguntarles a los actuales asambleístas si ahora lo próximo que se viene es la reforma a las otras leyes en que se prohibieron la reelección indefinida, porque la reelección indefinida se prohibió desde las ligas barriales hasta las universidades, pasando por los directores de las escuelas. Es que esto era lo que se defendía, de eso se trataba la Constitución. La norma general era que nadie pueda perpetuarse en el poder, que era lo que teníamos antes de la Constitución del 2008, que todo el mundo podía perpetuarse excepto el presidente. ¿Qué ha cambiado entonces cuando se apruebe esta reforma? Que ahora todo el mundo va a poder perpetuarse, incluido el presidente, o sea que no mejoramos nada, sino que le aumentamos la gravedad a esto que habíamos criticado toda la vida, los que sí tenemos memoria, le aumentamos la gravedad. Y por supuesto, si yo soy concejala del Chunchi, no es tan grave que si yo soy presidenta de la República me quede 30 años, ¿por qué? Si yo soy concejala de cualquier cantón de este país, concejala de la capital o de las ciudades grandes, yo no puedo de todas formas influenciar para que se nombren los órganos de control, los jueces, las cortes, la Corte Constitucional. Entonces, la gravedad de que se perpetúe quien quiera que sea en la presidencia sigue estando ahí, no importa si empieza hoy o si empieza en el 2017. Pero el argumento que esgrimen es que un poco para democratizar esto, para dar las igualdades de condiciones, también debería ser el candidato aquel que está en el poder. Mire, eso es lo que se llama una falacia, ¿no es cierto? Porque entonces uno podría decir, le estamos limitando derechos al que tiene bancos de tener otros negocios, le estamos limitando su derecho de propiedad. No, hay algunos derechos que efectivamente se restringen por el interés común. Entonces, en este caso, es del interés común que quienes están en el poder tengan algunos límites adicionales, por supuesto que sí, y que tengan algunas obligaciones adicionales. Yo no estoy violándole el derecho a un funcionario público cuando le hago que me presente su declaración de bienes, o cuando tiene ciertos delitos específicos. No me cuenten que ahora le estoy violando sus derechos porque le tengo que tratar igual que a cualquier ciudadano de a pie. Entonces, eso no es exacto. Pero solo quisiera una cosa más, Andrés. Además, ojo, que lo que se pone es la transitoria para la reelección, pero el resto de los puntos siguen estando ahí. Bueno, seguimos hablando de que los militares van a la seguridad ciudadana. Vamos a la segunda parte. Los mismos militares que fueron a la audiencia del juicio de lesa humanidad la semana pasada. Entonces, de eso estamos hablando, de estas Fuerzas Armadas. Vamos a tratar eso, María Paula, en la segunda parte del programa. A ver, ¿los militares? Así es, eso es el juicio al que se refiere María Paula. El juicio al que se refiere María Paula es un juicio por lesa humanidad. Así es, no estamos hablando de las Fuerzas Armadas, sino de aquellos. Pero para puntualizar, aquí la falacia es, con todo respeto, querer que la ciudadanía, que ese pueblo sea invisibilizado. Aquí, cuando estamos haciendo esta enmienda, lo que estamos es ampliando derechos que fueron restringidos en la Constitución. En Montecristi se restringió el derecho a la participación política, a elegir y ser elegido. Hoy estamos ampliando, y es ese pueblo ecuatoriano, en ejercicio de esa posibilidad de alternar en el poder, quien podrá decidir si desea que María Paula sea otra vez asambleísta o no, o si desea que el presidente tal o cual vuelva a estar en el poder. Pero lo más fácil es zanjar eso con la consulta popular. No permite la perpetuación en el poder. Eso es un error conceptual profundo. Lo que permite es que el pueblo ecuatoriano elija a quien considere necesario, considere adecuado para continuar en la alcaldía, en la prefectura, en cualquiera de los espacios. Y el hecho de ser reelecto, por ejemplo, candidatura a la reelección en la alcaldía de Quito, no le garantizó ni la continuidad ni el ganar.
Por lo tanto, el mismo ejercicio del poder trae un desgaste, y lo que aquí estamos haciendo es una ampliación de los derechos consagrados en la misma Constitución, el artículo 95 de la Constitución, los derechos de participación del artículo 61 de la Constitución están consagrados en esta enmienda que estamos implementando. Ya que la prohibición de perpetuarse es una restricción de un derecho, yo le quisiera preguntar a la asambleísta Buendía si ella va a presentar una reforma para cambiar esto en todas las otras leyes, en la ley de educación superior, en la ley de educación, en la de las juntas barriales, en la de las ligas barriales, porque entonces, en consecuencia con lo que usted dice, si esto es una restricción de derechos, usted no puede permitir, siendo asambleísta, que corrijan esto en la Constitución, digo yo, corrijan entre comillas, yo no estoy de acuerdo con la tesis, pero entonces supongo que la próxima semana van a reformar esto en todo el resto de las leyes. Nosotros consideramos que no hay una perpetuación del poder a través de esta enmienda constitucional, y obviamente después de la aprobación de las enmiendas constitucionales seguramente habrán varias leyes secundarias que deberán aprobarse, y eso deberá a partir de un análisis profundo al interior de nuestra bancada. Solo por curiosidad, hay ciertas instancias que no son públicas o que tienen un carácter, no sé, por ejemplo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿qué ocurriría ahí? Ahí tenemos una muestra de Lozana, que es la reelección indefinida, por ejemplo. Doctor Torres. Son temas absolutamente Eso es quedarse 30 años sin poder. Esos son algunos ejemplos de lo que pasa. Muy distinto, porque el pueblo tiene el poder en las urnas, y ese es el que define y el que garantiza la continuidad de la democracia. Esa es la democracia. Lo mismo sobre la Federación Ecuatoriana. Es muy distinto, no hay votación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí están los ejemplos del modelo que defiende Soledad y del que yo estoy hablando. Con la aprobación de las enmiendas constitucionales, finalmente habrán triunfado el estatismo, el autoritarismo, y habrán resultado derrotados el garantismo y la democracia. Todas las enmiendas, las 16 que se discute en la Asamblea, le potencian al Estado, le dan más fuerza a aquel que tiene poder. No ocurre lo que dice la Corte Constitucional, que amplían derechos. Basta analizar una a una. Existe, por ejemplo, la enmienda que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué busca esa enmienda? Que el defensor del pueblo pueda nombrar más delegados en cada provincia, incrementar el gasto público en beneficio de la Defensoría del Pueblo. Tan inoportuna resulta esta enmienda que en la sesión de la Comisión de Enmiendas el presidente inclusive aceptó, no el de la República, sino el presidente de la Comisión, que era inoportuno y que lo mejor era que no se tramitara. Ahora bien, sobre la legislación que va a tener que aprobarse para que se instrumente o se materialice algún tema de la enmienda, en la sesión de la Comisión ya propuso el propio presidente de la Comisión que en una disposición general se le autorice a la Asamblea la modificación de toda la legislación secundaria. Lo que decía María Paula. Entonces el tema está cerrado. No se van a quedar solamente en las enmiendas, sino que vendrá una reforma de la legislación secundaria. Pero hay otro tema que debe ser motivo de análisis. En el tema laboral, el asambleísta Cayambe propuso, por ejemplo, que se extienda a todo el sector público el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva. A mí me llamó mucho la atención la propuesta, no sé si finalmente se incluye en el texto, pero sería gravísimo, porque si esto llega a ocurrir, el 2017 quien asuma la presidencia de la República va a tener que negociar con los servidores públicos con derecho a huelga todos, con derecho a la sindicalización todos, cuando ahora solamente tienen ese derecho aquellos que están sujetos al Código de Trabajo. Pero esto significa, doctor, de alguna manera que se están incorporando modificaciones, cambios a las enmiendas que fueron aprobadas por la Corte Constitucional. Sí, en las otras, digamos. Desde el primer día yo les dije, esto es hace un año, que no podían modificarse los textos. Inclusive anuncié que si esto llegara a ocurrir, yo sería uno de los que presentaría una demanda de inconstitucionalidad por la forma de la enmienda. Se van a cambiar los textos y entiendo que deben hacerlo, porque si no cambian los textos, el tema político se les complica. Y una aclaración final. Soledad expresó que los opositores hemos legitimado el proceso. No. Los opositores, durante el primer debate en el Pleno, participamos, debatimos. En la comisión hemos participado, hemos debatido. No hemos rehuido el debate, porque hubiese sido gravísimo que los opositores digamos, no vamos a la comisión, no participamos en el primer debate. Allí hemos estado debatiendo, no legitimando aquello que no puede ser legitimado, pero sí diciéndole al Ecuador que estamos dispuestos a debatir en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando están de por medio, básicamente, aquellos principios que animan al ciudadano libre y a la democracia. Patricio. Andrés,
hay que ver que las propuestas que fueron hechas para las reformas o las enmiendas constitucionales fueron revisadas por la Corte Constitucional, pero esas mismas enmiendas pueden ser modificadas al interior. O sea que si la enmienda, por decir algo, no tenía una coma, no hay como ponerle una coma. O sea, para mí eso no procede. ¿Para qué intervino la Corte? Pues? A ver, ¿qué es lo que hace la Corte? Califica si se está reformando el Estado o no. Ese es el tema. Si las preguntas o las enmiendas que se están haciendo, sí, vulneran la propia Constitución. Eso es lo que la Corte tiene que decir. Lo dijo claramente que no vulneran, que no se está reformando el Estado, que no hay reestructura del Estado, y por eso las calificó. Pero en sí, el contenido no tiene por qué la Corte tomarlo como propio. Ahora, en lo que se refiere a la reelección indefinida, yo creo que hay valiosos elementos dentro de la política ecuatoriana, de lado y lado, en la oposición o en el gobierno. Los criterios, yo creo que Luis Fernando ha estado varios periodos ya como legislador de este país. No consecutivos, pero como legislador de este país. Pero la Constitución de Montecristi dice que 2 periodos y que nunca más en la vida podrá presentarse una candidatura. O sea, ¿por qué razón, si una persona está aportando, una persona tiene la capacidad de aportar, tiene el conocimiento que se adquiere en estos debates, ¿por qué se le puede quitar la posibilidad de que pueda seguir ejerciendo? En lo que se refiere a los congresos, en ninguna parte del mundo existe eso. En Colombia, vamos a tomar como ejemplo, no se puede ninguna autoridad reelegir en Colombia. Inmediatamente. Posteriormente sí, pero salvo los legisladores, que pueden ser reelectos indefinidamente, las veces que ellos quieran. Entonces, el Poder Legislativo sí puede ser permanente y el Poder Ejecutivo no. ¿Por qué? Porque dicen que desde el poder se construye el poder. Hay muchos casos que no son ciertos, que han perdido. Así es, se desgasta y pierden. Hay muchos. El pueblo ecuatoriano es un pueblo sabio, es un pueblo que sabe poner y sabe sacar presidentes. Lo ha demostrado en la historia constitucional de este país. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros tenemos es la capacidad, y debemos, como ecuatorianos y como políticos, es legislar en favor de los derechos de todos. Tengo que ir a un corte comercial, Patricio y panelistas. Volvemos un instante y vamos a proponer un diálogo sobre las otras enmiendas, sobre los otros temas que incluyen estas enmiendas. En un instante retornamos. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quiero dar la palabra a Soledad Buendía para que comente lo que se dijo en el segmento anterior e incorporemos el otro elemento que había propuesto, que es el de las otras enmiendas. Por favor. No compartir con el asambleísta Torres cuando se aprueben estas enmiendas, lo que triunfa son la ampliación de los derechos ciudadanos. Con relación al tema que señaló, con relación a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, el espíritu de esta enmienda lo que buscaba es que ojalá pudiéramos tener esta institución en cada parroquia, en cada cantón, para tener mucho más cerca el ejercicio de los derechos ciudadanos. Recordemos que la Defensoría del Pueblo es justamente la que hace protección y tutela de derechos. En el análisis que usted presentó, obviamente nosotros incorporamos el que debatimos en la comisión y fruto de los diálogos ciudadanos, importantísimos diálogos que realizamos en todo el país, y el análisis jurídico también. A partir de la ley se puede, porque ya hoy la Defensoría del Pueblo ha logrado tener defensores en varios de los cantones. Eso es importante y por eso vamos a incorporar ese criterio, pero con este análisis importante. Con el tema de los GATS, por ejemplo, aquí hay una ampliación de los derechos. En el artículo 264 de la Constitución se señala que la competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados será el equipamiento, mantenimiento de infraestructura de educación y salud. Los gobiernos autónomos descentralizados, en las comparecencias que han tenido, se han manifestado a favor de esta enmienda constitucional, porque permite que la garantía de los derechos ciudadanos en cuanto a implementación de equipamientos en educación y en salud. Esto es fundamental, esto amplía derechos y permite que la institución, con el 261, que es el Estado, la rectora de la política pública, pueda consecuentemente también hacer la planificación, la construcción y el equipamiento de unidades educativas, de hospitales, de subcentros de salud. Creemos que esta enmienda es una enmienda que amplía derechos, que permite un mejor ejercicio de la Constitución de la República. Por lo tanto, al aplicarse y al aprobarse estas enmiendas, tenemos unos ciudadanos que van a ser favorecidos por aquello, y los mismos actores políticos de la oposición que están en gobiernos autónomos descentralizados se han manifestado a favor de aquello. Por lo tanto, buscar un archivo de todas las enmiendas es absolutamente incoherente, es ilegal
y es inconstitucional. Lo de los GATS, tal vez usted con su experiencia podría darnos a conocer su punto de vista. Allí existe indudablemente un cuestionamiento de fondo, porque el argumento fundamental para incorporar este cambio constitucional es el de que los municipios no tienen capacidad institucional para hacerse cargo de las tareas de salud y educación que actualmente les asigna la Constitución. Que no lo han hecho. Probablemente en algunos municipios pequeños y algunos medianos no existe esa capacidad, pero en otros existe. Cuando yo fui alcalde de Ambato, por ejemplo, inauguré, puse en funcionamiento uno de los hospitales más importantes de la provincia y del centro del país, administrado por la municipalidad de Ambato. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con los planes de salud del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y entiendo que hay otros planes. Esto le permitiría desarrollar y continuar. No, hablamos de planificación, construcción, el problema es en cuanto al ejercicio de competencias. Se restringe la capacidad operativa de los municipios. Claro, porque ahora va a intervenir el gobierno nacional. Entonces ahora lo que tienen los municipios es poder amplio, competencias exclusivas. El día de mañana ya no van a tener Se limita, se les hace más difícil el trabajo en materia de educación. Lo que se está haciendo es cubriendo aquello que los municipios no han hecho. En Quito, en 30 años no se ha inaugurado una unidad educativa municipal. Bueno, pero tenían el hospital San José. Dificultades en función de ejercer ese derecho. Aquí lo que se está planteando es que los municipios eficientes sean sus competencias exclusivas, que son el tema de saneamiento ambiental, de alcantarillado, que pavimente las calles y que sea el gobierno central el que cubra estos espacios. Solamente una precisión. Aquí tenemos el ejemplo más claro, que aquello que tienen los municipios lo pierden. Ahora tienen competencias exclusivas para esas tareas en educación y en salud. Con la enmienda ya no van a tener. Lo mismo ocurre con la consulta popular. Podrían realizarlo a través de una coordinación con el rector. Pero tienen que someterse al gobierno. Claro. No es un tema de sometimiento al gobierno, es un tema de ejercicio ciudadano y que los ciudadanos no sean afectados por estas luchas entre el gobierno central y el gobierno regional para que los ciudadanos no tengamos salud y educación de calidad. Hay algo que no logro entender. A ver, Luis Fernando acaba de decir que sería importantísimo que que el próximo gobierno no tenga el problema de los trabajadores públicos, que tengan derecho a huelga, porque antes eran solamente los que estaban en Código de Trabajo, ¿no es cierto? Ahora van a ser todos los que tienen derecho a huelga, se les amplía sus derechos. Pero para eso, ese gobierno, en ese momento, me imagino será un gobierno que esté en contra de las propuestas que nosotros estemos haciendo. Por eso decía que no vale esa enmienda. Pero ahora la de los GATS tampoco vale. Con ese mismo gobierno que va a ganar, tampoco vale, porque sería someterse a ellos mismos. O sea, yo no entiendo si esto se tiene que legislar para ellos, para las personas o para en general para todos nosotros. Esto es. Ya, María Paula, para analizar las otras enmiendas, tema Fuerzas Armadas, Contraloría, comunicación como servicio público, en fin, a ver. Sí, varias cosas. Solamente yo quería regresar un poco sobre lo que yo sigo sosteniendo que es una falacia. Esto de que estamos ampliando derechos y el pueblo es sabio. Claro que el pueblo es inteligente, por supuesto, tiene sabiduría, tiene intuición, sabe cómo decide, pero a pesar de eso, los sistemas políticos necesitan controles. Porque con este mismo argumento uno podría decir, ¿por qué me pone límite al gasto electoral? Usted me está restringiendo mi derecho de gastarme millones de dólares en la campaña. No, es que necesito cuidar las reglas de juego. Para que haya juego limpio, necesito controlar al poderoso. Entonces necesito decirle, ¿sabe qué hago? Aunque usted tenga 50 millones de dólares en su bolsillo, aquí hay un límite de lo que se puede gastar. Aunque usted sea amigo de todas las empresas del país, las empresas que tienen contratos con Estado no le pueden pagar la campaña, porque entonces estoy dañando el escenario electoral. Por eso hay que decirle al que esté en el gobierno, al que esté en el Ejecutivo, usted, sí, chévere, tiene 5 canales, por eso no puede volver a lanzarse, porque no puede usar los canales, las obras, el presupuesto del Estado, la estructura, no puede usar al aparato del Estado para competir, porque entonces no hay juego limpio, y de eso se trata. Entonces, no podemos dejar de mirar que un sistema político para que funcione bien necesita controles, y uno de esos controles, y uno de esos límites es la temporalidad, es el límite en el tiempo. Para unos cargos más graves que para otros. Pero los otros temas, y yo quiero decir que también en este mismo tema de la transitoria de la reelección, que es probablemente el que más nos preocupa, también la otra pregunta es ¿qué cambió? Porque en los otros puntos de la reforma los problemas siguen siendo los mismos, más poder al poder. O sea, ¿cómo seguimos acumulando poder? De eso se trata, la Constitución se está reformando en ese sentido. No se está reformando para enfrentar los problemas de corrupción, no se está reformando para enfrentar la crisis económica, no se está reformando para corregir problemas que puede tener la Constitución, porque yo no soy una defensora a rajatabla. Yo digo, la Constitución no se está reformando, por ejemplo, para corregir como lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana, porque yo les garantizo
garantizo, un segundo, yo les garantizo que el Consejo de Participación Ciudadana no fue hecho para que vaya el marido del asambleísta Buendía, la esposa del asambleísta Viteri Gualinga, el hijo del asambleísta Andino, no fue hecho para eso. Era el espacio para que los ciudadanos que no tienen el canal de representación habitual de los partidos políticos puedan compartir el poder del Estado. Entonces, en la práctica, no es que se trate de decir a la Constitución no se la toca. Hay unos procedimientos, pero también hay unas preguntas. Cuando uno reforma la Constitución, uno dice ¿para qué la voy a reformar y para quién la voy a reformar? Y esta reforma está hecha para el poder. Es el poder beneficiándose a sí mismo, zafándose las costuras donde le aprieta y acumulando todavía más poder. En el caso de los gobiernos... Primera vez que escucho que sí se puede reformar la Constitución. Antes decía que no, que era la Constitución de Montecristi y no se puede reformar. Ahora, qué bien que se diga que sí se puede. Autónomos descentralizados. Lo que está sucediendo es que despacito le van borrando lo de autónomos, ¿no? Aprueba una ley, aprueba otra ley, la Corte Constitucional resuelve algo y finalmente con la reforma son gobiernos descentralizados. Pero en el Ecuador hay un proceso de pérdida de autonomía de los gobiernos, de los GATS, ¿no? Que ahí se va borrando lo de autónomos. Entonces, una Constitución se puede cambiar. El Ecuador es un ejemplo de eso. Hemos tenido 20. La Constitución tiene un procedimiento de reforma, estricto, rígido. Hay temas que no se pueden tocar. Lo que la teoría dice que se llama la esfera de lo indecidible, ¿no? Uno no puede decidir quitar derechos, uno no podría atentar contra los principios mismos de la democracia, no podemos decir ya que nos va tan bien, de una vez nombremosle emperador. Esas cosas no están bien. Entonces, hay cosas que se pueden reformar, hay cosas que no. Las que hoy se están reformando no se deberían reformar, me refiero a las más graves. El tema de la edad, siguen siendo problemas pequeños, aunque en este caso siguen siendo reformas hechas a la medida. Por favor. Yo creo que justamente es la interpretación que se puede dar, que las reformas se las hacen a las medidas, pero las que se deben hacer son las que deben ser a las medidas mías. A partir de eso, nosotros vemos que sí se puede reformar la Constitución. Muchos exconstituyentes que no están ya en el proceso, que no comparten el proceso de cambio que está viviendo el Ecuador, decían que no se debe reformar, que la Constitución, gobierno, que era para la Constitución, sí, yo estoy diciendo justamente, pero después el gobierno vio las falencias y pidió, y el presidente vio las falencias, pidió, los asambleístas que están en este momento en la Asamblea vieron esas falencias y pidieron esos cambios y se propusieron estos cambios. Yo creo que hay cambios, que la mayoría de cambios van en beneficio de todos. Yo estaba viendo lo que decía el asambleísta Torres, el tema de la Defensoría del Pueblo. Creo que eso no va a pasar, como lo dijo, como lo explicó. ¿Por qué? Porque se lograron dar cuenta de que ese cambio no era el adecuado, porque era un gasto innecesario o era un gasto sumamente oneroso a las finanzas del Estado. Hay el de Fuerzas Armadas. Por supuesto que las Fuerzas Armadas tienen que ayudar al control de la sociedad. Tienen que ayudar al control de la sociedad. ¿Que la comunicación sea un servicio público? Siempre será un servicio público la comunicación, Andrés. Igual que el transporte público. Siempre será un servicio público. Ahora nosotros lo que tenemos que ver es que la legislación en la comunicación sea una legislación que ayude y que ampare también a los privados, al sector privado que está dentro de este espacio que es la comunicación. Soledad. Bueno, puntualizar algunos temas. No, yo quería, en el tema de los trabajadores, que es un tema que siempre nos ha preocupado a nosotros, se les da los instrumentos y las herramientas necesarias sin alterar ningún tratado internacional, Andrés, sin irse contra ningún tratado internacional, se les da las herramientas necesarias para que ellos puedan reivindicar sus derechos, tanto en lo público como en lo privado. Eso es importantísimo. Puntualizar algunos temas. El postularse a una candidatura no le hace presidente, no le hace alcalde a nadie. Y aquí es una falacia y una mentira lo que ha dicho María Paula, y se lo digo con claridad, que estamos cambiando los controles. Eso no es así. Y tampoco estamos cambiando la temporalidad como ha señalado la Constitución en su artículo 144, señala que el presidente o presidenta de la República durante su mandato podrá estar 4 años y no estamos cambiando la temporalidad. Por lo tanto, no es verdad lo que ella ha señalado y ese argumento cae por su propio peso. Aquí estamos planteando que el presidente de la República pueda permanecer 4 años y postularse a una reelección por votación popular. Ese es el último texto que se ha debatido el día de ayer. Pero no es por una. Es las veces que puede postularse a la candidatura, las veces que quisiera, que su partido le promueva y que el pueblo ecuatoriano le elija, porque eso es aquí fundamental. Aquí eliminamos del análisis político justamente al actor más importante, que es el pueblo ecuatoriano, que en democracia es quien define quién está en la presidencia o en los diferentes espacios. Es importante, permíteme, María Paula, es importante también señalar que
Pero si el pueblo es bueno para elegir al presidente, también el pueblo es bueno para definir la constitución que se quiere. Claro que sí. Y entonces la consulta popular podría ser la opción para aprobar esto. Hubiera sido una opción de la oposición que recoja las firmas y las haga. Hay una interpretación equivocada. Parecería que nosotros no queremos cumplir y no queremos ir a consulta popular. Eso no es así. El procedimiento votado en esta constitución por el pueblo ecuatoriano define en el 441, en el 442 y en el 443 que hagamos la reforma vía parlamentaria, que es lo que se está realizando. Aquí no hay ninguna prohibición. Es tan legal o tan legítima como la consulta popular. ¿Pero por qué no ir por la vía de la consulta popular? Andrés, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, buscar atacar en lo personal a un político significa sencillamente que no se tienen los argumentos necesarios. Pero para mí es importante señalar que el Consejo de Participación, y tanto la ley fue aprobada por el voto de María Paula Romo, y aquí no se está poniendo a dedo a las personas, está bajo un procedimiento, un proceso que es un concurso de méritos de oposición. Lamento que los candidatos que María Paula impulsó no hayan alcanzado los puntos, pero sí mi esposo con mucho orgullo es el mejor puntuado, el que tiene la mejor carpeta y el que tuvo el mejor examen que se hizo públicamente en un espacio donde estaban los medios de comunicación. Así que aquí realmente el pueblo está muy claro en que las cosas están cambiando. Antes a dedo se ponían los magistrados, antes a dedo se ponían. Hoy hay algunos controles, algunos procedimientos y contrapesos que sí permiten un cambio importante. Ahora es que se metió toda la mano. No es así, Andrés. Yo realmente, me sorprende, Andrés, no me es que la parece que es adecuado. Pero es que esa es declaración del presidente, no es que yo le suelto aquí. No, eso no es así. Aquí se están poniendo controles, se están poniendo procedimientos, se están haciendo concursos. No es lo mismo ir a un concurso y si en el concurso ganas tú, por ser tú, yo tengo que deslegitimar. Eso no es correcto, eso no es ético. Okay. Andrés, algo que me sorprende solamente, muy rápidamente, algo que me sorprende es que la oposición antes decía Correa hace los cambios en la Constitución porque quiere perennizarse en el poder. Quiere volver a ser candidato. Y ahora dicen que ¿por qué no quiere volver a ser candidato? Eso es lo que están diciendo, o sea, estamos debatiendo eso. No, pero posterior, cuando ya no tendrá el poder que dice María Paula. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a decir primero que ahora el presidente Correa iba a ser candidato en el 2017, entonces que eso era ilegal, que era ilegítimo, que era todo. Ahora que dicen que ya no va a ser candidato, también es ilegal, también es ilegítimo. Ya no va a estar en el poder porque van a ganar el poder el nuevo presidente, que lo que no va a tener los institucionales, no porque estoy ahora ya seguro de que no voy a ganar, no, mi querido Andrés, ahí hay una cosa, aquí el debate político no se está haciendo en intereses institucionales, se está haciendo en intereses personales. Es decir, lo que me gusta a mí sí se puede cambiar, lo que no me gusta a mí no se puede cambiar. Fernando. Parece dueño de los medios de comunicación. El oficialismo siente que la comunicación sea servicio público, es importante por lo que veo. Bueno, algunas aclaraciones. La primera, el modelo político que se inició el año 2007 está por concluir. Se ve un agotamiento. Al presidente no se le ve con la fuerza y la iniciativa del pasado. Inclusive, los cambios recurrentes de ministros a última hora demuestran inconsistencias en el poder gobernante de turno. Es un modelo que estuvo acompañado, por supuesto, también del ciclo económico, un ciclo que se agota. Entonces tenemos dos cosas, modelo político sin iniciativa, debilitado, y ciclo económico también a la baja. Y coinciden las enmiendas precisamente en medio de este ciclo. Yo estimo que aquellos que gobiernan hace un año, cuando las enmiendas se presentaron por parte de los asambleístas del oficialismo, pensaban que el ciclo todavía podía recuperarse, pero ahora se dan cuenta que es inevitable el colapso del modelo político, el colapso del ciclo económico, y por ello es que sensatamente, estratégicamente, porque al presidente no podemos negarle que es un tipo que tiene visión y perspectiva, advierte que el 2017 ya no es el año de la revolución ciudadana. Yo veo que están preparando las maletas. ¿Ah, sí? Claro, el 2017 no creo que estén convencidos que van a ganar la presidencia o que van a controlar completamente la asamblea. Y están preparando indudablemente las maletas como corresponde cuando un modelo colapsa, para que no les ocurra lo que les está pasando a Maduro y a su camarilla en Venezuela. Allí sí dejaron que se les agote y en medio de los escombros en Venezuela están gobernando el país. Ellos a tiempo están pensando en la retirada. Ahora bien, el 2017, ahí está Patricia, ¿qué se abre? Me sorprende. El 2017, ya no va a ser el presidente Correa, Movimiento País no va a estar en el gobierno, pero sin embargo, como se cambia, Correa ya no puede ser candidato, y como es candidato, a la vez va a poder ganar porque está tomándose el Estado. Es lo que está diciendo. Ese es el problema. Pero por supuesto están preparando las maletas, no es cierto eso, no es cierto. Vamos a volver a ganar en el 2017.
Tenga la seguridad, mi querido Andrés, que en el 2017 el proyecto político va a volver a ganar. Bueno, si no se dejan controlar, es decir, si todos los resortes... también eso. Pero una aclaración, para mí el problema nunca ha sido el presidente Correa por su nombre y apellido. Yo no hago política por el nombre, algunos opositores sí, se asustan. Con o sin transitoria, señor Lazo, candidato, bueno, yo no soy de creo. Bueno, en todo caso, si el presidente Correa fuera candidato tampoco sería un problema, porque todas las encuestas señalan que inclusive con él como candidato habría segunda vuelta electoral. De tal manera que aquí vamos trabajando en la presentación y formulación de una gran propuesta alternativa. Y esa es una de las deficiencias en la oposición. La oposición viene haciendo política de manera personalizada contra el presidente, cuando se tiene que ir más allá. El desafío es presentar un proyecto alternativo a este, que le ha agotado el modelo que viene con el agotamiento del modelo político y el modelo económico, seguridad, inversión, empleo, salvar la dolarización en el país y construir una sociedad con oportunidades para todos y no para aquellos pocos que pululan cerca del poder. Ok, María Paula, le toca ahora. Sí, de nuevo, el presidente quiere perpetuarse en el poder, sí, pero más lueguito. O sea, sí, pero que alguien más venga a pasar el bache, porque no se está haciendo la reforma de la Constitución. Yo estoy segura de que la Asamblea, el movimiento de gobierno, no ha aguantado este costo político porque quiere asegurarse que se pueda reelegir Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, es decir, nuestros presidentes que el Ecuador ha tenido en su historia reciente. Esta reforma tiene nombre y apellido, tanto así que el presidente ha dicho tengo que reconocer, aunque va en contra de mi voluntad, pero tenemos que reformar. Pero María Paula, quien propuso fue el Partido Socialista, no fue el partido de gobierno ni el presidente Correa. Estoy segura de que no es para que el candidato, el presidente que ha tenido el Partido Socialista en estos últimos 30 años se reelija, pues porque no ha tenido. Entonces, también lo hizo para que se reelija el presidente Correa. Ahora, el hecho de que el presidente Correa diga que no empiece en el 17, no reforme el problema de fondo, no ataque el problema de fondo. A mí no me interesa si es que quien gana en el 17 es de mi simpatía o no es de mi simpatía, pero quisiera que no tenga la oportunidad de quedarse 20 años. No me importa el nombre, es que más allá del nombre, creo que el momento en el que alguien se siente acomodado en el poder, se siente impune. Eso es lo que ha pasado y gran parte del desgaste de este proceso es eso, es la opacidad y es la impunidad. Es que pensar que nunca me voy a ir hace que uno se comporte diferente. Pensar que todos los poderes son míos, que nadie me puede tocar, que la prensa no me puede decir nada, que los jueces son mis amigos, que el Consejo de la Judicatura preside mi ex secretario particular, que todo mi círculo cercano está en el poder, eso hace que un gobernante se comporte diferente. No importa quién sea el gobernante, no es un problema de sujetos. Y cuando me refería al Consejo de Participación Ciudadana, tampoco es un problema con nombres y apellidos, aunque en este caso también podríamos hablar de nombres y apellidos. Es un problema de una instancia destinada para un determinado sector de la población sea cooptada por otro. El tema de los concursos, por ejemplo, que siempre era una discusión de cómo se garantiza que esos concursos no sean manipulados, porque hemos tenido un montón de concursos en estos años en el país, pero qué coincidencia que todos los que ganan son familiares de los que ya están en el gobierno o son exministros del presidente Correa. Entonces, no me digan que eso es una coincidencia y que las personas más valiosas de este país tienen vínculos familiares, afectivos o de hecho con la mitad del gobierno, pues. Entonces, hay cosas que hay que enfrentar y no es un ataque personal, es que definitivamente hay cosas que se deben prohibir para garantizar que funcione el sistema. Y, por cierto, a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, en esos mismos procedimientos que se regularon, yo les presenté impugnaciones. Y no diciendo tal persona me cae mal, sino diciendo, mire, usted tiene un certificado, por ejemplo, a la señora que ganó como mejor puntuada, usted tiene un certificado de haber hecho una capacitación del Código Penal 4 años antes de que se haya presentado el Código Penal. No me digan que no hay siquiera la posibilidad de que esté forjado el certificado de que usted dio clases antes de que la ley exista. Gracias, o a candidato Jarrín, al consejero Jarrín, un certificado en donde decía le apoyamos al compañero Jarrín para que vaya al Consejo de Participación Ciudadana 1 año antes de que exista la Constitución, cuando el consejero Jarrín no era candidato al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana no existía. Entonces, por supuesto que también muchos de los concursos han servido para esconder que se siguen designando a dedo y con desparpajo. Eso no es que no es correcto. No es correcto hablar cosas que son mentiras, María Paula, porque justamente todo yo sé que los presentaste, pero ¿por qué? Tú aprobaste esa Constitución, tú aprobaste esos procedimientos y ahora hay la posibilidad que los ciudadanos puedan impugnar, pero no con mentiras, porque el Consejo de Participación, tú sabes claramente y lo sabe la ciudadanía, hubo uno de transición, para ese fue emitido este documento al que tú señalas,
que estuvo antes de que exista el último Consejo de Participación. Entonces hay que decir la verdad completa, porque cuando uno tergiversa la verdad, está falseándola y mintiendo. Y eso no es ético, María Paula. Así como yo también podría hablar de tu familia, podría hablar de los juicios que tienen y de muchas cosas. Y eso no es ético. Aquí hay que hablar con argumentos. Hay que hablar con argumentos. Perfecto, pero con argumentos, no desacreditando al otro, porque eso no nos lleva absolutamente a nada. No desacreditemos al otro, porque eso no ayuda. Aquí hablemos de las enmiendas, de los procesos y de cómo los ciudadanos se van a beneficiar. A un corte comercial, volvemos en un instante. La palabra a nuestros panelistas para una apreciación final, tal vez una perspectiva, una visión de lo que puede ocurrir. Doctor Torres, con usted empezamos. Que la aprobación de las enmiendas no oculte lo que realmente le importa al ecuatoriano ahora, la situación económica dramática y, por supuesto, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Van a tomar fondos del Fondo de Pensiones para financiar el Fondo de Salud, desgastando, se quiera o no, al Fondo de Pensiones al que aportamos aquellos que estamos afiliados. Estos son los temas importantes que desde el día en que el presidente de la República anunció la transitoria ya no se tratan. Estamos inclusive especulando sobre candidatos. El presidente fue tan hábil que presentó nombres de los candidatos que podrían sucederle y especulamos sobre ellos, y en la oposición aparecen igualmente candidatos, cuando el tema es otro. La economía ecuatoriana, no hay empleo, no hay suficiente inversión, las ventas han bajado, el horizonte para el año 2016 será aún más complicado y el 2017 difícilmente habrá recuperación, de tal modo que la economía tiene que ser el tema que motive todos los debates. Ojalá pasemos pronto el debate de las enmiendas. Yo vengo insistiendo al interior de la comisión que ojalá el día lunes pudiéramos debatir y votar, y el 2, el 3, el 4 de diciembre, como dicen, se podría discutir en la Asamblea en segundo debate para dedicarnos ya al tema económico con seriedad y con responsabilidad. Asambleísta. Bueno, importante decir que esta enmienda constitucional, que esta proceso que estamos realizando en la Asamblea es legal, es legítimo, es constitucional y lo que permite es ampliar aquellos derechos necesarios de los ciudadanos y ciudadanas. El hecho de que se incorpore esta transitoria no afecta el fondo de la misma y lo que permite es hacer un debate ético también, porque la ética es fundamental en la política. Hoy se había dicho que es una enmienda a medida del presidente de la República. El presidente no va a poder ser candidato. Los asambleístas que tienen 2 periodos ya, que van a votar esta enmienda, tampoco podrán favorecerse, y creo que ese es un mensaje positivo e importante para el país. Muchísimas gracias. Por favor, María Paula. Sí, yo creo que las experiencias que conocemos en el país y fuera del país de la acumulación del poder son nefastas. No más poder al poder. Eso es lo que hay que resolver con las enmiendas. Las enmiendas que le dan más poder al poder no deberían ser aprobadas. Y efectivamente, la tarea no es solamente el pasar de diciembre, porque en enero ya se acabaron las enmiendas, aprobadas o no, en enero ya se acabaron. Y hoy las personas que nos están escuchando, o al menos un miembro de su familia ha perdido el empleo en los últimos meses, o están preocupados de si en enero van a tener empleo. Y ese es el gran desafío. No es llegar a diciembre con las enmiendas, ni a enero con 2 meses más o una renovación del contrato. Es cómo el Ecuador detiene este círculo vicioso que es nuestra historia. Bonanza, derroche, deuda, crisis. Bonanza, derroche, deuda, crisis. Ya lo hicimos y estamos en la tercera vuelta de hacer lo mismo. ¿Cómo detenemos esto? Porque creo que ese es el desafío, es construir futuro. Y también cómo lo detenemos en lo político. Lo político no puede ser crisis, decepción y luego el Mesías concentra el poder y luego abusa de su poder y otra vez la crisis de representación. Hay que tomar decisiones de futuro, hay que tomar decisiones serias que nos permitan salir de este círculo vicioso, y es posible. El Ecuador tiene la oportunidad de hacerlo y se lo merece. Muchísimas gracias. Por favor. Andrés, algo que he escuchado que creo que todos nosotros compartimos es el hecho de que existan propuestas. El Ecuador necesita propuestas. Aquí las únicas personas que han presentado propuestas somos las personas que venimos trabajando en el gobierno. Vemos una falta de propuestas por parte de la oposición. Ellos reaccionan solamente contra cualquier cosa que diga o deje de decir el gobierno o los asambleístas. Nunca hemos visto por parte de asambleístas, por parte de opositores, por parte de un sinnúmero de personas que forman parte de la política ecuatoriana, una propuesta. Decir, vamos a cambiar esto. Decir, vamos a proponer que se haga este debate. Decir, vamos a tratar de mejorar esto para los ecuatorianos. El 2017 se viene
ya como un año muy fuerte dentro del accionar político. Ese accionar político que nos va a permitir decantar primero en la sociedad ecuatoriana cuáles son las propuestas que van a ser expresadas a la sociedad. Segundo, cuáles serán las personas que van detrás de estas propuestas. Los ecuatorianos vamos a elegir, esperemos, entre propuestas, no entre personas. Y tengan la seguridad que nosotros iremos construyendo ese Ecuador que queremos, seguiremos construyendo ese Ecuador con pasión, con ganas, ese Ecuador que todos soñamos, ese Ecuador socialista. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y volvemos para despedir el programa. Bien, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a Soledad Buendía, María Paula Romo, Patricio Zambrano y Luis Fernando Torres. Gracias a ustedes. Felicidades. Hasta la próxima semana.